autorizo la grabación de esta sesión y esta entrevista para que puedan utilizarla, ¿no es cierto?, con fines educativos. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y su cargo actual? Bueno, mi nombre es Wilson Mero, actualmente ejerzo como psicólogo clínico y también educacional. Me desempeño como psicólogo clínico desde mi año de titulación. Yo ingresé el año 2022, en enero, el inicio, y durante todo ese año me estuve capacitando, haciendo cursos, ¿no es cierto?, y ya finalizando ese periodo, en diciembre, noviembre más o menos aproximadamente, empecé a atender en esta misma consulta, en el Centro Médico Luis Pasteur, ubicado acá en Osorno. El año siguiente también estuve trabajando acá dentro de la consulta, pero después empecé a desempeñarme y buscar otras áreas laborales y me reencontré, por así decirlo, con el área educacional, donde también trabajo actualmente. Entonces, por ese ámbito tengo dos cargos actualmente, que son psicólogo clínico aquí en la consulta y psicólogo educacional en una escuela en Entre Lagos, la escuela Porvenir, donde además también este año figuré con un cargo directivo. Estoy como jefe encargado de convivencia escolar y psicólogo también en esa escuela. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como psicólogo clínico? Como psicólogo clínico actualmente este es, 2022, no cuento, 2023, 2024, casi 3 años y medio más o menos, 3 años y medio aprox. Lo cual igual me imagino que también les va a servir bastante, ya que dentro de las entrevistas me imagino que también van a consultar con psicólogos que quizás ya llevan hartos años de experiencia, ¿no es cierto?, quizás más de 10 años, etc. Así que también esto les va a dar un plus para poder ver algunas áreas de psicólogos quizás más recién egresados, psicólogos que llevan más tiempo, etc. Como para variar un poco también. ¿Qué motivó su elección por la psicología clínica como especialidad? Dentro de la psicología, yo creo que mi motivación principal fue experiencias personales. Dentro de mi adolescencia, por así decirlo, solicité horas con psicólogos en anterioridad y nunca tuve tan buen acercamiento con el área. Entonces siempre tuve la duda de cómo podría ser un buen psicólogo, ¿no es cierto?, cómo sería una buena atención, alguien que de verdad te acompañe, o esa duda. Y la tuve gran parte de mi juventud, y después al momento de elegir una carrera fue como ya, elijamos esto, y me fui a estudiar a Temuco, que a todo esto estudié en la Universidad Autónoma de Temuco. ¿Considera necesario seguir actualizándose profesionalmente? Y si es así, ¿de qué forma lo hace? Sí, yo considero que parte de nuestra carrera, ¿no es cierto?, esta profesión que elegimos conlleva bastante una constante actualización, principalmente porque las corrientes no es que se vayan actualizando, pero sí van naciendo nuevas investigaciones, nuevos enfoques, ¿no es cierto?, y parte de nosotros mismos también ir actualizándonos para no quedarnos atrás. Parte, y un claro ejemplo de esto, ¿no es cierto?, no sé si ya han tenido un acercamiento con el WISC o no les suena todavía, evaluaciones psicométricas quizás. Esa, por ejemplo, cuando yo estudié estaba en la versión 4, ahora estamos utilizando el WISC 5 y a mí me tocó al salir de la universidad capacitarme. Entonces esas son, por ejemplo, versiones que sí o sí tienes que actualizarte y certificarte para poder evaluar, ya sea en clínica, ya sea en educación y cualquier otro aspecto, necesitas tener certificado actualizado. Ese se ha actualizado como cada 5 años más o menos, si no me equivoco. Ahora estamos a la espera del 6, ¿no es cierto?, así que va a volver a tocar actualizarse, y así mismo con distintas teorías. Yo actualmente trabajo bajo un enfoque cognitivo-conductual, pero yo empecé, ¿no es cierto?, como psicólogo organizacional. Entonces me tuve que recapacitar. Actualmente soy diplomado también en terapia infanto-juvenil. Yo creo que todas estas actualizaciones y capacitaciones constantes te dan herramientas para poder conllevar de repente los problemas actuales, por así decirlo, y también poder abordar estas quejas o estos malestares que se presentan de repente en contextos más clínicos que educacionales. Porque en educación es como más distinto ahora que lo mencionas, pero dentro del lado clínico sí es necesario demasiado estar constantemente actualizándose. ¿Cuál es el campo de acción de un psicólogo clínico? De hecho, dentro de la psicología clínica yo creo que hay varias áreas, y dentro de la psicología en general hay varias áreas, pero dentro del área de acción, por así decirlo, un psicólogo clínico te puede desempeñar en salud, es decir, en un CEFAM, en un consultorio de manera particular, como yo lo hago, ¿no es cierto?, con atenciones psicológicas particulares aquí. Y también hay algunas otras áreas donde también puedes ejercer desde tu rol como psicología clínica, pero también prestando servicios particulares, quizás, ¿no es cierto?, para alguna organización, ¿verdad?, también en el área más organizacional, empresas también. Pero eso es lo bueno también que creo que tiene nuestra área, que es muy amplia. Independiente también escojas un enfoque particular como es la psicología clínica, esta misma también tiene hartos aristas, como les menciono ahora. Que de hecho yo elegí también el área de clínica particular por un tema de que está complicado encontrar, que nosotros no trabajamos en el CEFAM.
Así que era eso, o irme a otra ciudad y todo, así que se me dio la oportunidad. Y ha sido un buen recorrido. He dado altas también, formalizado algunos casos. Hoy en día también trabajo, ponte tú, con juzgado de familia, también recibiendo algunas coordinaciones y trabajo en conjunto con equipos multidisciplinarios, etc. Pero es eso, es muy amplio el área de acción, sobre todo en psicología clínica o en psicología en general. ¿Qué tipo de población o pacientes atiende habitualmente? Bueno, cuando yo empecé no discriminaba mucho en población y atendía cualquier tipo de rango etario, desde juvenil, no siento, infanto, hasta público adulto mayor. Pero me di cuenta que de repente, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces es complejo de repente porque cada rango etario o en la etapa del desarrollo psicosocial en la que se encuentre es muy complejo o muy específico. Por eso yo decidí actualmente tratar, y por eso soy un diplomado actualmente en terapia infanto-juvenil, solo adolescentes y niños. Por lo que me acomoda más, siento que parte del trabajo que uno hace también es el vínculo terapéutico, y cuando uno tiene una conexión o se te hace más fácil gestionar como un vínculo terapéutico, un rapport con los chicos, el trabajo ya está casi 50% listo, porque cuando tú te llevas bien con los chicos, con los más pequeños o con los jóvenes también, como que es más fácil y más llevadero el proceso psicoterapéutico. ¿Qué aspectos de su trabajo valora más? Yo creo que el cambio y la evolución, sobre todo, que ocurre cuando alguna situación psicológica, ¿no es cierto?, algún estado mental complejo llega a la consulta y logras atender esta situación por la que viene, es lo que más me llena a mí, por lo menos. Poder dar de alta algunos procesos también, poder hacer acompañamiento, sobre todo en algunas áreas difíciles, como por ejemplo actualmente que ya me especializo un poco más en duelos. Entonces poder conllevar un duelo, ¿no es cierto?, con estas personas que de repente vienen, ¿no es cierto?, con un problema específico, ¿verdad?, no saben muy bien dónde acudir, ¿verdad?, y poder ayudarlos en este proceso es como lo más significativo, ¿verdad?, dentro de lo clínico, porque lo ocasional igual tiene como un proceso y una significancia, por así decirlo, diferente, pero en lo clínico yo creo que esa es como la pasión por ayudar, genuinamente. ¿Cuáles considera que son los casos o situaciones más difíciles de manejar dentro de la psicología clínica? Yo creo que trastornos quizás clínicos más complejos. Yo de hecho por eso no suelo ser tan amigo de los psicodiagnósticos. Yo trabajo más que todo con sintomatología. No me gusta mucho diagnosticar, aunque sí utilizo el diagnóstico para el trabajo o la planificación de sesiones. Pero creo que los diagnósticos más complejos, como no sé, trastornos esquizofrénicos, delirios, ¿no es cierto?, alucinaciones, ya sean auditivas, visuales o olfativas, creo que esos son como los más complejos actualmente, además de también poblaciones familiares que se encuentren con vulneración, ¿no es cierto? Vulneración de derechos, ¿no es cierto?, medidas cautelares, trabajos que tengan como algún marco legal, también son complejos, al menos para mí, que es un área en el que lamentablemente no me he podido desempeñar, pese a que se dio la oportunidad en algún momento, pero porque tengo conflictos personales con eso. Entonces no es como un área que me acomode o que sea fácil para mí, pero ¿Puede contarnos alguna experiencia profesional significativa que haya marcado su ejercicio clínico? A ver si logro recordar. Sí, creo que fue mi primera paciente que di de alta, por así decirlo, que fue una señora bastante mayor. Ella venía porque sus últimos sostenes familiares, por así decirlo, su esposo, había fallecido. Su hijo ya estaba viviendo su vida aparte, personal, y ella se encontraba muy sola. Creo que eso configuró totalmente mi amor por el área clínica y razón por la que pese a después de seguir en educación, después quise seguir haciendo clínica por eso, porque encontré que uno puede aportar un pequeño granito de arena en el estilo de vida de algunas personas. Significó mucho para mí ese caso en concreto porque esta señora venía al borde del suicidio prácticamente, y logramos hacer sesiones y un seguimiento bastante constante, además de poder hacer un trabajo con la familia. Que esto también es muy importante, el trabajo que se hace con las redes de apoyo dentro de los pacientes también es muy importante. Así que creo que ese punto en particular fue lo que me motivó, por así decirlo, fue lo que radicó que quisiera desenvolverme en el área clínica posteriormente. ¿Se ha enfrentado a algún dilema ético complejo en su labor clínica y cómo lo abordó? Sí, de hecho hay una situación que empezó a suceder ahora recientemente cuando empecé a atender más adolescentes, que fue el hecho de poder ofrecerle mi número personal a algunos pacientes que tienen tendencia más depresiva o con riesgo suicida. Entonces me hablan de repente a deshoras y es cuando uno tiene que poner límites también. Yo soy muy abierto y muy flexible en mi disposición frente a los usuarios,
pero también cuando te llaman un domingo a las 7 de la tarde o un sábado a la 1 de la mañana quizás no es tan pertinente. Entonces yo estaba en un dilema ético muy importante porque no sabía cómo marcar límites de una manera sana y respetuosa con estos pacientes que están pasando por una situación compleja. Y fue complicado, pero lo pude abordar adecuadamente a través de la conversación. Literalmente me abrí con mi sentir con mi paciente, pudimos concretar un poquito horarios y definir horarios en donde yo lo podía atender fuera de la consulta, por si alguna duda, todo, cualquier cosita, o si también de verdad está en algún riesgo grave que de verdad me pueda llamar. Pero tratar de pactar horarios. Yo creo que eso es como coordinar un poco el trabajo y darle como el espacio al paciente también para que él también comprenda un poco cómo desde uno, con su área profesional, también es humano, pues, también es persona. Y creo que eso fue como lo que más me costó llevar un poquito en cuanto a dilemas éticos, por así decirlo. ¿Cuáles son las principales responsabilidades que debe cumplir un psicólogo clínico con sus pacientes y consigo mismo? Bueno, me voy a la parte final de esa pregunta. Yo creo que el autocuidado es fundamental para poder mantener los resguardos como profesional, uno mismo. Poder darse espacios, ¿no es cierto?, para poder alejarse completamente del trabajo. También, como mencionaba anteriormente con una nueva pregunta, poder marcar límites sanos con los pacientes. Yo lamentablemente en algún momento cometí el error de también darle mi número personal a algunos pacientes. Entonces, claro, hablaban a deshoras, sábados en la tarde, domingos en la noche, etc. Pero creo que eso podría ser como parte de los resguardos para uno como persona. El autocuidado. Ahora, el resguardo con los pacientes yo creo que va de la mano con una constante actualización. Poder ver qué teorías te hacen más sentido, poder tratar de canalizarse o enfocarse en una sola área y no tratar de expandirse o tratar de abarcar muchas, porque también así entorpece un poco el labor de uno al no terminar de comprender un enfoque del todo. Creo que vale la pena cuando encuentras el enfoque que a ti te gusta, especializarse en ese. Generalmente a mí, por ejemplo, en tercer año de la universidad me dieron a elegir un enfoque. Psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, etc. Y yo elegí cognitivo-conductual. Y hasta el día de hoy trabajo bajo ese enfoque porque me hizo mucho sentido. Y eso es también un resguardo y un trabajo que uno utiliza para los pacientes. Creo que también le debe respeto y sobre todo coordinación y gestión personal para que nunca haya como obstáculos o algo que entorpezca, ¿no es cierto?, la gestión con el usuario. Eso más que todo. ¿Cómo ha cambiado su visión de la psicología clínica desde que comenzó hasta ahora? Ha cambiado bastante precisamente por eso, porque uno va cambiando precisamente el enfoque, viendo cuál te acomoda un poquito más y te das cuenta de que, claro, hoy en día también va de la mano este cambio con las problemáticas que vienen hoy en día a consulta. Antes estaba como no de moda, pero sí venían más usuarios, ¿no es cierto?, por problemas de ansiedad, problemas de depresión, ¿no es cierto?, pero también bajo ciertos parámetros o ciertas épocas del año también van cambiando esto. Entonces uno cuando es estudiante como que tiene esta noción de que el psicólogo clínico abarca como un gran espectro de todo, pero a medida que tú vas ejerciendo te das cuenta que, claro, vas agudizando esto y te vas ejerciendo o perfeccionando en alguna área en específico. Eso te hace cambiar un poco tu visión y te das cuenta también de que no vale solamente enfocarse con una sola metodología de este mismo enfoque, sino también como quizá ir actualizando este mismo. De hecho, ahora me gustaría poder aprender un poco más del enfoque sistémico también y hacer un trabajo con las familias. Creo que eso es lo importante también y un cambio que yo he notado, que antes trabajaba muy individualmente con los pacientes, pero cabe destacar que es muy también valioso el trabajo que se realiza con las familias. Hoy en día he visto que también tiene muy buenos resultados poder trabajar con las familias de los pacientes y eso constituye un valor muy fundamental y un cambio importante igual porque en muchos casos, en muchas áreas tampoco se trabaja tanto con las familias. Es algo que actualmente como que se ha ido gestionando también un poquito más. ¿Qué recomendaciones le daría a un estudiante que quiere dedicarse a la psicología clínica? Un poquito relacionado a lo que comentaba al inicio de esta ronda de preguntas con ustedes, enfocarse en un área en específico, en un enfoque, por así decirlo, ya sea humanista, psicoanálisis, como les menciono, sistémico, cognitivo-conductual, y en base a eso tratar de ver cómo aterrizamos eso a la clínica. También cómo lo podemos hacer o qué consejo también le podría dar dentro de toda esta etapa de formación académica, poder aterrizar un poco los casos o los conocimientos a la vida diaria, ver cómo puedo no psicologizar o extra psicologizar algunos aspectos, pero sí ver cómo algunas situaciones de mi vida se pueden abordar desde la psicología. ¿Cómo podría yo hacer esto desde la psicología, ¿no es cierto? O tratar como de
leer un poquito más también porque desde mi caso en particular yo no era tan bueno para la lectura. Creo que eso le pasa a gran parte de la juventud que entra a esta carrera. Pero abordando de repente alguna literatura que sea más entretenida para uno, que sea más interesante, puedes también ir encantándote con la lectura de nuevo. Porque es harto leer también. No andamos con cosas de psicología, es leer bastante. Sí. Y qué mejor que en primer año, ¿no es cierto?, empezar con un dulcecito de a poco, un librito ligero, una novela ligera, y ahí poco a poco ir adentrándose, ¿no es cierto?, en este encantamiento por la lectura. También dentro de algún consejo que le podría dar a algún estudiante de psicología, sería poder ver qué etapa, por ejemplo, del WIS o de herramientas psicométricas se están utilizando actualmente y cerciorarse que la carrera también lo certifique en eso. Yo le mencionaba a la otra ronda de estudiantes que estaban haciendo la entrevista que cuando yo estaba en la U estaba el WIS 4 y cuando salí de la universidad me tocó certificarme de nuevo con el WIS 5 y que ahora va a salir el WIS 6 en unos años más. Entonces tratar como de ir viendo qué tendencias o qué instrumentos o qué tipo de evaluaciones se están utilizando en la actualidad y tratar de ver cómo llevo esto también o cómo va a influir esto al momento en el que yo salga de la carrera. Ese consejo yo creo que les podría dar. ¿Y cuál cree que es el mayor desafío de la salud mental en la actualidad? Yo creo que es bueno, se me ocurren dos cosas según mi experiencia obviamente, que es primero las tecnologías, ¿no es cierto? Muchas veces las personas hoy en día tienen alguna situación mental compleja y buscan ayuda en internet, ¿verdad? O con algún amigo, o buscan evadir un poco la realidad. En vez de afrontar propiamente tal esta sintomatología que los está afectando, ¿no es cierto? Y es algo que la tecnología nos ha puesto lamentablemente hoy en día en todos nosotros y que preferimos como en vez de abordarlo en un proceso psicoterapéutico, buscarlo en internet, ¿verdad? Como qué problema tengo, ChatGPT, etc. Cuando la realidad de repente te puede dar una solución quizá un poquito más rápida. Cuando es mucho más productivo, más satisfactorio, más realizador también hacer un espacio de contención, practicar, ¿no es cierto?, con tu terapeuta algunos aspectos que te compliquen y así poder generar un mejor bienestar. Ese es como uno de las áreas y también la predisposición de las personas en algunos casos. Todavía hasta hoy en día, pese a que no se habla tanto, el estigma de que al psicólogo van los locos, ¿no? Yeah. Entonces creo que es también un desafío poder normalizar, sobre todo ahora en las nuevas generaciones, poder normalizar un poco que no solamente uno va al psicólogo cuando está loco, cuando tiene un malestar, sino que de repente uno va así como cuando va al doctor por un chequeo de salud para ver que está todo bien, lo mismo, ver como que esté todo bien dentro de nuestra cabecita, nuestro corazón también, y hacer evaluaciones constantemente para saber eso. Y yo creo que la predisposición de las personas no siempre está al 100% con eso. Eso creo que son como los principales desafíos que enfrentamos hoy en día como psicólogos. ¿En qué momento de su vida sintió con certeza que quería dedicarse a la psicología clínica? Bueno, yo les mencionaba que yo estuve abordando muchas áreas de la psicología. Yo hice mi práctica en el área organizacional en recursos humanos. Trabajé como psicólogo educacional en colegios, todavía lo hago. Y también en psicólogo clínico. Entonces como que abordé muchas áreas, pero la psicología clínica me gustó principalmente porque es un trabajo más directo. El enfoque que yo hago, como es cognitivo-conductual, no a muchos pacientes les suele gustar, y es algo que yo también estoy en conocimiento, pero que tiene muy buenos resultados. Yo he dado altas, he terminado varios procesos psicológicos también, pero sí es un trabajo arduo, por así decirlo, y que no a toda la gente le gusta. Pero me gustó mucho el área clínica por eso, porque cuando lo haces bien es efectivo y da resultados. Y creo que eso es lo más llenador también para uno, que un proceso, ¿no es cierto?, tenga un inicio, un avance y un fin. Cuando ves a ese paciente que de repente no quería salir de su casa, que con suerte venía a la consulta, lo ves que sus fotos, no sé, en el lago, saliendo a fiestas, etc., es muy bonito para uno, como que aprendió a socializar. Esos como resultados concretos son los que a uno le gusta ver en clínica. Y creo que se pueden hacer muy visibles y hasta muy corto tiempo dentro de este contexto clínico, más que todo. Si no hubiese sido psicólogo clínico, ¿qué otra profesión cree que habría elegido y por qué? ¿Fuera de la psicología o dentro del área de la psicología? Si quiere responder a ambas, o tipo otro enfoque de la psicología también. Sí, podría responderla ambas.
Si no hubiera sido psicólogo, personalmente me hubiera encantado ser veterinario. Nada que ver. Sí, nada que ver. Ah. Porque me gustan mucho los animales. Tengo muchas mascotas y desde pequeño siempre me han encantado, sino que para mí fue complejo porque nunca me iba tan bien en biología de pequeño y como que tampoco me llamaba tanto la atención. Hasta ahora en mi adultez que me di cuenta como, chuta, quizás sí pude haber estudiado veterinaria, pero estoy bastante encantado con mi carrera. Y de hecho, respondiendo a la segunda parte de esa pregunta, también dentro de la psicología les comentaba a los otros estudiantes que hay muchas áreas. Eso es lo bueno y lo bonito de nuestra carrera. Está el área judicial, el área comunitaria, el área con empresas, recursos humanos, educacional, clínico, salud y un sinfín de áreas que tú puedes desempeñarte desde una base psicológica. Entonces yo actualmente me estoy desempeñando no solamente en clínica, sino también en educación. Soy psicólogo educacional en una escuela en Entre Lagos, trabajo en la escuela Porvenir de allá y con un rango directivo ahora, estoy de encargado de convivencia escolar y es precisamente por lo mismo, porque me ha gustado mucho poder como ir pololeando, por así decirlo, con algunas áreas de la psicología e ir conociéndolas para saber cuál definitivamente va a ser como la que más me gustaría. Que de hecho estoy entre estas dos, sí, clínico y educacional, pero yo creo que voy a seguir haciendo las dos como lo he hecho hasta ahora. Que de hecho trabajo acá los viernes y los sábados y en la semana trabajo en la escuela. Entonces como mi metodología de trabajo actual. ¿Hubo alguna experiencia personal que influyó en su decisión de dedicarse a esta área? Sí, de hecho sí, bastante. Comentaba en algún momento que yo cuando era joven, cuando era adolescente, pasé por algún momento difícil en mi vida y no tuve el trabajo, pese a que estuve con psicólogo, significativo o que me haya ayudado a mí. Entonces siempre tuve esa duda de cómo sería ir al psicólogo, cómo sería una buena atención psicológica. Y quedé con eso para siempre porque tampoco visité tantos psicólogos, estuve con 2 procesos psicológicos nomás, pero ninguno fue bueno para mí. Y a partir de eso, como que ya al momento de decidir una carrera fue como ya psicología. Y aquí estoy. Con respecto a la práctica que usted hace día a día, ¿qué es lo primero que hace mental o emocionalmente antes de comenzar una sesión con un paciente? Bueno, está lo que yo hago el día antes, que es la planificación de mis sesiones. Es algo que me permite hacerlo en el área particular, porque en el área de salud general, quizá en algún CEFAM sea más complejo hacer planificación de sesiones por la cantidad y frecuencia de los pacientes, ¿no es cierto? Pero en la clínica de atención particular a mí me deja dar espacio para eso. Entonces el día anterior a mis sesiones planifico, tengo mi libreta con mis casos, veo en qué voy y en base a eso veo bien qué temáticas o qué actividades, etcétera, vamos a abordar en esa sesión al día siguiente. Planifico, ¿no es cierto? Escribo ahí algunos tips y en base a eso lo vamos formulando durante la sesión. Esa es como mi forma de anticiparme un poco, de planificar lo que vamos a hacer con algunos pacientes. Más que el aspecto de la planificación es como muy fundamental para poder hacer un buen trabajo, sobre todo en clínica, más que todo. ¿Cómo maneja el impacto emocional de atender a pacientes con historias muy difíciles? Bueno, yo creo que eso igual va dentro de la formación que tenemos. Dentro de los últimos años de carrera me acuerdo que nos entrenaron bastante como no ser sensibles para nada, pero sí tratar de que algunas historias no te afecten tanto. También creo que es parte de cada uno ver qué temáticas generan conflictos a nivel interno, para también anticiparnos a que pueda ocurrir alguna situación que venga un paciente justo con esa temática que para mí es difícil, saber poner un alto, saber cuándo derivar, ¿no es cierto? Y en base a ahí, saber cómo actuar. Porque yo creo que cada uno quizás le acompleja un tema más que otro que yo por lo menos no podría abordar, temas más judiciales quizás en algún aspecto, entre otros, principalmente por eso. Porque también uno tiene que saber dónde puede abordar y cuándo no. ¿Ha sentido alguna vez que un paciente le enseñó algo profundo de usted mismo? No sé si un impacto como reflexivo, profundo en mí mismo, pero sí me ha ayudado a autoconocerme en algunas sesiones, principalmente por este proceso que tienen todos los aspectos clínicos, que es la retroalimentación con el paciente. Finalizando un proceso, a medida que avanza, la conversación, ¿no es cierto?, con algún paciente también tiene que ser en función de ambos, no solamente el cliente todo el rato, sino el cliente terapeuta, cliente, para ir conociéndonos y que también él se sienta cómodo, ¿verdad? Entonces ahí también como que ellos van mostrando un poquito o te van conociendo también un poquito a ti. Y creo que eso es como también bien relevante para que se sienta cómodo dentro del vínculo terapéutico que se genera en sesión. ¿Cuál ha sido el caso más insólito e inesperado que le ha tocado atender?
que me especializo actualmente en duelos. Entonces, este verano, de hecho en enero, o creo que fue finalizando el año pasado, vi la pareja de una paciente que murió en una salmonera, creo que fue triturado. Entonces la señora vino acá desbordada completamente, me tocó hacer las contenciones, eso había pasado el fin de semana y ella vino acá un martes. Entonces comprenderán el estado emocional con el que vino. Creo que eso también es importante porque te puede afectar mucho si no sabes cómo conllevar esta situación. Yo no niego que de repente, por eso atiendo poco, atiendo solo viernes y sábados, porque además tengo otro trabajo. Y es por eso, porque de repente te puede impactar mucho. Yo, mencionando un poco esto, no niego que de repente me voy bajoneado para la casa con algunas sesiones, porque uno igual absorbe bastantes cosas. Pero con el tiempo, con la práctica y con la objetividad que tiene nuestra profesión, uno se va fortaleciendo poco a poco. Y sobre todo en la carrera, hoy en día también te dan herramientas para poder conllevar estas situaciones. Hoy en día, por eso decido especializarme en duelos, porque ya sé cómo conllevarlo. A veces son agotadores emocionalmente, pero cuando ven avances, cuando ven procesos significativos, de verdad te llena, de verdad te sientes bien y todo esto que quizás fue difícil queda en segundo plano, porque lograste generar un cambio. ¿Qué cree que es aquello que los libros de psicología no enseñan y solo se puede aprender a través de la práctica clínica? Yo creo, bueno, quizás no de los libros de psicología, pero algo que quizás no te enseña tanto la universidad, por así decirlo, es el desenvolverse profesionalmente. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás en mis tiempos, no sé si a ustedes también le harán esto, no nos hacían como unidades o materias que nos enseñan a hacer un currículum, a saber cómo postular al DAEM, al Departamento de Educación Municipal, cómo buscar trabajo en algunas áreas específicas o cómo desenvolverse un poquito más profesionalmente. ¿Saben? A mí me costó mucho también eso, tuve que hacerlo varios procesos después de titularme de manera autónoma, como todo siempre relacionado a la búsqueda del trabajo o aspectos más laborales. Creo que eso no te lo enseña mucho en ningún libro y que uno lo va aprendiendo de a poco también. Asimismo, como les menciono, también esta capacidad como de poder conllevar situaciones complejas con pacientes, la práctica misma te la va haciendo. ¿Le ha tocado rechazar o derivar a un paciente y cómo tomaste esa decisión? Bueno, yo trabajo bastante con los equipos multidisciplinarios de acá, en educación también. Y sí hago constantes derivaciones, así como recibo yo también derivaciones, ya sea por juzgados de familia, oficina local de la niñez también, que de repente necesitan derivación o contención con algunos casos complejos. Recibo también derivaciones y cuando me toca a mí hacerlas, es precisamente por lo que les comentaba en algún punto. De repente son situaciones que uno sabe que se escapan de las manos de uno y uno no es todólogo. Es muy importante eso. Creo que es un arma de doble filo que nuestra profesión tenga tantas áreas donde trabajar, porque hay muchos profesionales que trabajan en todo. En todas las áreas que yo comenté, en estas 10 áreas que comenté, ¿no es cierto? Jurídico, comunitario, recursos humanos, etc. Trabajan de todo un poco, pero no abarcan o no lo hacen, no se desempeñan del todo o completamente en esas áreas, porque están intentando abarcar todo. Por eso lo importante es como en una sola, y en base a eso también desenvolverse. ¿Cómo maneja la frustración cuando un paciente no avanza o abandona el proceso terapéutico? Bueno, el famoso gosteo, ¿no es cierto? Funciona bastante en clínica. A mí me ha pasado bastante que situaciones en contextos clínicos donde los pacientes ya se sienten un poco mejor o empiezan a ver una mejoría, dejan de asistir. Dejan de asistir, literal, dejan de contestar las llamadas, no te contestan el WhatsApp, etc. Y ahí es cuando uno, claro, uno no es papá, no es familiar ni nada, uno solamente está prestando un servicio, así que uno, sin juzgar, sin emitir juicio, deja la puerta abierta para que esta persona pueda retomar el proceso cuando así lo convenga o así lo estime conveniente. Es complejo, frustrante un poco, sí lo es, pero creo que vale la profesionalidad de uno, en la formación de uno, poder que esto no te lleve a nivel personal. Yo creo que es todo lo contrario, hiciste quizás al principio un buen trabajo, y por eso la persona, por su propio historial, ¿no es cierto?, decidió darse de alta sola. Y uno tiene que tener la fe y la buena onda, por así decirlo, la disponibilidad de que puede volver en algún otro momento. Y no tiene por qué juzgar, por qué retar, por qué llamar la atención, para nada. Uno está prestando un servicio y se tiene que adecuar de repente a la predisposición del paciente también. ¿Existe algún límite personal que no estaría dispuesto a cruzar en su trabajo clínico?
Sí, por eso hablaba del aspecto legal. Yo no atendería, por ejemplo, situaciones judicializadas complejas, es decir, violadores, asesinos, porque también un trabajo de reparación que se hace, ¿no es cierto?, de algunos tribunales, ¿no es cierto?, donde se les derivan o se solicita también algún informe psicológico en base a tensiones que se dan con estos casos. Pero no es algo que a mí me acomoda. Si me llegan, yo derivo, pues directamente digo no. ¿Cómo cree que influye el contexto cultural y social en los problemas de salud mental que observan sus pacientes? Yo creo que influye bastante, principalmente porque, bueno, lamentablemente no todos nacemos en un mismo contexto, ¿verdad? Y creo que es trabajo de uno mismo como profesional no emitir juicio de valor ni tampoco criticar un poco el contexto que de repente arraiga mucho o afecta mucho también la forma en la que la persona se va a desenvolver. La forma en la que la persona te va a plantear el problema, la forma en la que hace sus intentos de solución, que es un aspecto bien importante en la clínica, cómo la persona ha conllevado este malestar por el que viene o qué intentos de solución tiene. Hay algunos estratos sociales quizás que tienen sus soluciones en venir a terapia, en hablar con amigos, otros estratos sociales más vulnerables hablan, por ejemplo, de caer en drogadicción, consumo problemático, etc. Pero influye mucho, en contexto clínico influye mucho porque es precisamente el historial del paciente, de la persona que uno tiene que conocer. ¿Hay alguna problemática de salud mental que usted crea que la sociedad aún no toma en serio? Bueno, esto es más por un juicio personal, como también trabajo en educación. Creo que la concientización sobre el autismo es un factor, o los diagnósticos más complejos en educación, es algo que quizás no se ha invisibilizado un poco. Hoy en día, quizás en el último tiempo, me atrevería a decir en los últimos meses, está un poco más sobre la palestra, por así decirlo. Se habla más sobre diagnósticos, se habla más sobre salud mental, pero es un trabajo constante. Creo que las personas todavía lo ven como un tema tabú de realmente tratar con personas con autismo o diagnósticos severos, complejos. Pero es una realidad que lamentablemente tenemos como país, pero que poco a poco también vamos rompiendo esos esquemas y creo que también las nuevas generaciones lo ven así. Es súper bueno dentro de todo. ¿Qué prejuicios cree que todavía existen hacia los psicólogos clínicos y cómo los enfrentan? Bueno, en algún momento comentaba que también hay personas que dicen que todavía el psicólogo va a los locos, ¿no es cierto? Que es algo que probablemente todos escuchamos al momento de decidir, ¿no es cierto? Mamá, papá, voy a estudiar psicología, o comentan en alguna reunión o con algunos amigos. Son los típicos como prejuicios que hay sobre la psicología clínica. También se habla de que en salud pública la psicología clínica no es tan efectiva, pero esto va directamente relacionado con el enfoque que uno utiliza. Yo por eso siempre en mis primeras sesiones determino y especifico bien el modelo de trabajo que yo utilizo, que es el cognitivo-conductual, y se lo explico hago un trabajo de psicoeducación bien importante con mis pacientes para que ellos comprendan qué es mi trabajo en lo cognitivo-conductual. Porque es un enfoque bien directivo, bien asertivo, hasta un poco agresivo en algunos momentos, pero que a algunas personas le acomoda bastante. A algunas personas también le acomoda quizá un trabajo más familiar, quizás a algunos un trabajo más humanista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que va en un trabajo de uno también explicar bien el trabajo, el modelo que uno está utilizando para saber si a la persona le acomoda. Porque también está en su derecho de decir, no, quizás este modelo no me acomoda tanto, no es para mí. Y derivamos o damos consejos también para otro terapeuta que lo pueda abordar. ¿Qué ha aprendido usted mismo a lo largo de su carrera como psicólogo clínico? Como psicólogo clínico, creo que he aprendido más habilidades personales. Yo antes era una persona bien tímida, no hablaba mucho, me costaba incluso desenvolverme, como en una entrevista como la estamos haciendo ahora, pero he aprendido bastante habilidades sociales. También capacidad de organización, era una persona muy desorganizada, pero por mis pacientes mismos es que debo también organizar mis fichas clínicas, organizar mis sesiones también, y también tolerancia a la frustración. Hablamos también en algún momento del gosteo, por así decirlo, de los pacientes, o cuando se dan de alta solo, a mitad de un proceso se empiezan a sentir bien, no te contesta la llamada, etc. Eso también me ha ayudado a desarrollar paciencia, tolerancia a la frustración, organización y habilidades más personales e intrapersonales también. ¿Qué mito o idea errónea sobre la psicoterapia le gustaría desmontar? Eso, y creo que es la tercera vez como que lo planteo, que el hecho de que a psicoterapia van los locos nomás. Yo he tenido pacientes sanos, con los que llevo casi un año trabajando, pero es precisamente porque son pacientes que también buscan un espacio para poder reflexionar. Creo que hoy en día las personas también buscan un espacio donde ser escuchados,
independientemente tengan un problema significativo que genere malestar en su vida diaria o no, las personas buscan un espacio donde puedan desenvolverse, puedan explayarse un poco. Yo también en mis primeras sesiones les hago entender eso, que este es un espacio seguro, acá no juzgamos, ¿verdad? No emitimos tampoco ningún tipo de crítica y que acá pueden hablar de todas esas cosas que de repente no pueden hablar en otros contextos. Y eso les acomoda bastante a las personas y poco a poco van destruyendo esos mitos también. ¿Cómo imaginas la psicología clínica dentro de 20 años? Bueno, si no somos reemplazados por ChatGPT, yo creo que es súper bien, en el sentido de que poco a poco demostramos más con evidencia científica y comprobada que el abordaje clínico en contextos vulnerables sobre todo genera cambios pero radicales en los procesos de reparación también, sobre todo en temas judiciales también, genera mucho cambio y eso ningún computador lo va a poder hacer porque es un trato humano que se tiene que hacer y creo que en unos años más vamos a avanzar mucho tanto en percepción temprana de diagnóstico como en medidas de reparación con casos complejos. Creo que eso va a ser como un cambio bien importante que vamos a ver quizás en algún futuro. Quizás programas más especializados, más recursos para abordar desde la psicología algunas problemáticas actuales de ese tiempo quizás, etc. Pero eso, yo lo veo bastante alentador el futuro para nuestra carrera, futuros coleguitas. ¿Ha tenido alguna crisis vocacional o existencial en su ejercicio como profesional? Sí, yo creo que mi primer año fue bien complejo porque yo no me puse a ejercer apenas me titulé. Yo me titulé en enero del 2022, si no me equivoco. Y todo ese año me estuve haciendo cursos, capacitaciones, certificaciones, etc. Porque no me sentía listo. Hasta que se me dio la oportunidad de trabajar acá y fue como lanzarse al vacío porque yo hice mi práctica en psicología organizacional, en empresa y recursos humanos. Después en educación, después en clínica, entonces estaba como abordando hartas áreas. Y fue difícil al principio y uno como que se cuestiona bastante su rol profesional cuando no sabes para qué área dirigirte. Y es por eso que les daba ese consejo al inicio, porque así también tienes una base sólida para saber cómo abordar estas situaciones o saber cómo desenvolverte profesionalmente en un futuro. ¿Cuál es el protocolo que sigue al presenciar que un paciente está en riesgo? El protocolo que sigue al presencial. El presencial, que un paciente está en riesgo. Sí. Bueno, depende del tipo de riesgo, ¿no es cierto? Si hay riesgo suicida, lo hablo también dentro de lo educacional también, que tenemos protocolos de actuación frente a ideación suicida, que consta de 3 partes, principalmente, por así decirlo. Que es la ideación suicida, el intento suicida y la realización del hecho, ¿no es cierto? En base a eso nosotros tendríamos que verificar en qué circunstancia mental está el paciente, ver el riesgo que supone esta persona y en base a eso actuar, ya sea con contenciones semanales, aunque yo trabajo semana por medio, podríamos gestionar un plan de acción para trabajar sesiones semanales, coordinación con la familia, directamente con la familia y en casos más complejos quizás también hablar con aspectos más legales, ver cómo podemos coordinar con carabineros, etcétera, rondas o cosas que pueden ayudar un poquito a evitar que suceda algo lamentable con este paciente. Si pudiera cambiar una sola cosa en el sistema de salud mental del país, ¿cuál sería? Una sola cosa en el sistema de salud mental. Yo creo que recursos. Actualmente creo que son muy pocos los profesionales de salud mental que se desenvuelven en el área pública de salud y es por lo mismo porque no hay recursos para contratarlos, además de que los cargos son muy escasos, etc. Yo creo que eso, poder potenciar un poquito el trabajo que hacemos mediante programas, implementación de programas por región, o dar más psicólogos en más lugares también. Siento que son muy pocos, pese a que los puestos están todos ocupados, es muy poco el profesional psicólogo que hay. Eso, yo creo que podría ser un gran cambio significativo en el área municipal o estatal. Bueno, con eso finalizamos la entrevista. Queríamos darle las gracias por compartir con nosotros este tiempo y por su dedicación también al área de la psicología. Y este video va a ser para fines educativos y para nuestro ramo que se llama Historia del Pensamiento Psicológico. No, yo de todas formas, gracias a ustedes también por considerarme para este proceso. Un proceso formativo que es súper significativo también para ustedes. Creo que en primer año que hagan este tipo de instancias también se agradece bastante para ustedes sobre todo, porque tienen un acercamiento principal también a lo que es el área de psicología más principal, por así decirlo, que es la clínica, ¿verdad?
Posteriormente quizás conozcan otras áreas, así que motívense chiquillos, hay varias áreas, varios dulcecitos que agarrar, así que por ahí el que más les guste. Así que ánimo chicos, también tuvieron buenas las preguntas, así que también les agradezco un poquito esta instancia. Así que agradecido. Muchas gracias. Gracias.